Aquí estamos, 10 de la noche en punto. Gracias por estar con nosotros, comunidad de analíticos de Informativo G24. Somos Informativo G24, donde no competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista. Horas muy difíciles en general para el mundo. Les agradezco mucho su compañía esta noche. Vamos a tener un análisis muy profundo. Creo que va a ser una emisión especial y es probable que nos vayamos hasta la medianoche, porque tenemos mucho contenido, especialmente porque cuando se habla de un conflicto en Israel, tenemos que remontarnos incluso a hacer un análisis que viene desde el término bíblico, desde Génesis 16, y que hoy, a 2023 años después de Cristo, se recrudece y tiene unas tremendas connotaciones geopolíticas dentro de este mundo actual. Pero además vamos a revisar también ese análisis militar, ya que es un tema demasiado serio y probablemente pues muchos todavía no alcanzamos a dimensionar la profundidad de este conflicto. Y Dios no lo quiera, pero puede tener, digamos que un escalamiento tremendamente fuerte. Hace algunos días, ya los voy a saludar. Hace algunos días veíamos unos titulares donde decían, se está creando una nueva guerra fría. Y esto solo partía a partir de lo de Ucrania, incluso cuando el BRICS entró tan fuerte. Pero luego vinieron unos simulacros y la gente dijo: ¿qué será?". Porque además, si se dan cuenta, ese día ustedes mismos nos contaban desde diferentes partes del mundo que hubo simulacro en Estados Unidos, que hubo simulacro en Rusia, en fin. Y cuando nos poníamos a ver, eran los países justamente donde hay poder nuclear. Hacer conjeturas desde la geopolítica es muy irresponsable, ¿no? Pero también desde el análisis, digamos, en perspectiva o el análisis ya sí responsable, hay que mirar cómo este conflicto que se está dando entre Israel, que hace pocas horas ya Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, confirma, dice formalmente, Israel está en guerra contra Hamas luego de esa incursión de la madrugada del sábado, que además fue una tragedia. Hoy al día ya lo que podemos decir es que siguen subiendo las víctimas a ambos lados. Pero aquí lo que preocupa es, se está generando una nueva guerra fría porque finalmente ya empiezan algunas naciones a decir, mire, yo apoyo a Israel, otros dicen, no, Irán, por ejemplo, yo apoyo a Palestina. Y más allá, evitar que se nos suba el calor a la cabeza. Yo creo que es importante hacer este análisis. Como siempre, el chat va a estar abierto. Les agradezco mucho su compañía esta noche y justamente como un símbolo de tranquilidad, de paz, esta noche quiero que encendamos una luz por aquellas personas que lamentablemente ya no nos acompañan desde ambos lados, ¿sí? Porque es que la franja de Gaza tiene dos lados. Hay víctimas de lado y lado. Fue una tragedia terrible lo que pasó en Israel. Hay rehenes a esta hora, ustedes lo han visto en los diferentes medios de comunicación. Pero esta noche vamos a tener un análisis muy sentido. La pasé muy mal el fin de semana porque ustedes saben que ustedes son una comunidad muy grande. Quiero enviar un abrazo muy fuerte a Albita, a Nitai, a Mari, a Lucas Bauer, a agradecer que sus familias están bien y quiero que esta noche todos los analíticos, toda esta comunidad enorme que están en diferentes lugares del mundo, ahí están en el chat muy activos, nos unamos, digamos, desde la comprensión. Vamos a entender este conflicto con todo el contexto, por supuesto, con toda la gravedad de lo que está pasando. Y yo creo que aquí hay que evitar que esos focos que nacen en algún lugar empiecen a expandirse en otros lugares del mundo desde la rabia. Acuérdense que nos quieren cada vez más divididos. Y había una frase en mi familia que decía que la ropa sucia se lavaba en casa, ¿sí? Entonces es muy fácil llegar, calentar la cabeza y empezar a hablar y opinar. Respetemos el dolor ajeno. Es muy importante respetar el dolor ajeno. Por supuesto, no hay que ser indiferentes. Lo que pasó fue tremendamente grave, fue una tragedia y en este momento es lo que vamos a analizar. Esta noche nuestro enfoque de lo político a lo humano me va a acompañar
Yo creo que uno de los hombres más versados en estos temas de geopolítica y derecho internacional, lo respeto muchísimo. El doctor Ricardo Gil me va a estar acompañando, catedrático universitario con muchísimos años de experiencia y quien ha participado en muchas investigaciones. Y vamos a tener tres enfoques. Vamos, por supuesto, a tratar ese segmento del origen bíblico por allá desde Génesis 16. Vamos a tener también el enfoque geopolítico que nos concierne, además porque es lo que vamos a ver a este año 2023 después de Cristo, y por supuesto vamos a tener ese análisis en lo que tiene que ver con lo militar. Así que, sin más preámbulos, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Veo que están muy activos desde diferentes lugares del mundo. Norte, Centro, Suramérica, Europa, gracias por estar aquí con nosotros. Mucha luz para la humanidad. Acuérdense que Maquiavelo, que es uno de los hombres más consultados en política y en geopolítica, decía que quienes imprimen el miedo gobiernan las almas. Entonces, en este momento hay que tener mucha fe y de verdad desde aquí enviar muchísima luz. Sin más preámbulos, gracias por estar con nosotros. Somos Informativo G24, donde no competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista. Cuando hablamos del conflicto que se está presentando en este momento entre Israel y directamente Hamas, especialmente en esta zona de la Franja de Gaza, pues yo creo que nos lleva a momentos muy particulares, porque cuando cubríamos el retiro de las tropas de los Estados Unidos de Afganistán, empezamos a ver atisbos de estos conflictos que también tienen una carga religiosa. Pero si estamos hablando de esa declaratoria en las últimas horas de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, que decía Israel está en guerra a partir de esa incursión violenta que realizaba en la madrugada del sábado Hamas, y fue una incursión terrestre además, pues obviamente esto nos trae muchísimos matices, un conflicto tan bíblico como sensible, porque casi que vuelve a comprometer las posiciones de todas esas naciones influyentes entre aliados de ejes, así como lo vivimos en la Segunda Guerra Mundial o lo que algunos han llamado una nueva Guerra Fría. Esto es muy complicado y preocupante, pero hemos querido invitar a una de las personas más versadas que yo conozco en el tema geopolítico. Tuve el honor de que fuera uno de mis profesores en este trasegar de análisis geopolítico. Es el profesor Ricardo Gil, quien además es abogado internacional, muy versado, y esta noche nos va a ayudar a entender todo este origen del conflicto, pero además los matices que tiene a 2023. Así que, sin más preámbulos, un abrazo muy fuerte, querido profesor. Gracias por acompañarnos esta noche en Informativo G24. Bueno, muy buenas noches a todos ustedes y un verdadero privilegio estar aquí en este importantísimo programa. Profesor, pues yo lo voy a llamar profesor, aunque lo quiero mucho y es uno de los grandes amigos que tengo en la vida, pero usted sabe el respeto que le tengo y lo mucho que le agradezco, cómo me enseñó a entender el mundo. Recuerdo en sus clases a las 6 de la mañana nos hablaba de este conflicto árabe-israelí, de ese origen que viene por allá de Génesis 16 en la Biblia, pero que poco a poco iba tomando también muchos matices a lo largo de los años. Hoy a 2023 estamos viendo un recrudecimiento, una cantidad de países también ahí comprometidos, y es lo que vamos a desarrollar con usted. Hablemos un poquito para que los analíticos entiendan ese origen del conflicto desde Génesis, incluso por allá con Abraham, con Sara. Ambas posiciones, es decir, tanto israelíes como palestinos, anclan sus derechos o la titularidad de unos derechos sobre este territorio en, digamos, una conexión histórica con este territorio. Pues por un lado, los israelíes se anclan, digamos, su derecho a estar en este territorio según lo establece la Biblia, o que era la tierra prometida, la tierra de Canaán, pero al tiempo los palestinos también han estado permaneciendo en este territorio durante siglos, aunque no bajo la denominación o la nacionalidad palestina, sino simplemente como árabes, o en un principio como cristianos y antes como judíos. Realmente, digamos que ambas posiciones anclan el origen de sus pretensiones o el origen de su titularidad sobre este territorio en la historia, en un aspecto histórico, en quienes han permanecido o no por un mayor tiempo en este territorio, o qué es lo que establece la Biblia, por ejemplo, para el caso de los judíos, que esta era la tierra prometida o la tierra de Canaán.
Digamos que esas diferencias pues son irreconciliables. Digamos, si algún día fuera a existir un proceso de paz, esos dos puntos son bastante complejos. De hecho, la declaratoria de Jerusalén como la capital de Israel, pues en parte es una de las motivaciones de este recrudecimiento del conflicto, porque desde un principio, desde 1946, en el plan de partición de Israel, pues había planteado que Jerusalén iba a ser un territorio internacional, es decir, sin estar sometido al dominio ni de judíos ni tampoco de palestinos. Entonces, es bastante complejo, digamos, atarnos al origen histórico de las causas o la justa titularidad, porque ello puede originar, pues, digamos, una sin salida a este conflicto. Porque pues, cada cual tendrá un origen distinto, unos en su permanencia durante largo tiempo, casi 1500, 1600 años, como árabes y demás, pero los otros también como la tierra prometida, en una justa titularidad en la Biblia, pues digámoslo así, de una manera bastante alegórica. Profesor, ¿en qué momento se dan, después de la Segunda Guerra Mundial, que la Segunda Guerra Mundial fue el Holocausto y demás, qué pasaba con el pueblo judío en ese momento? ¿No tenían un territorio? Luego vinieron unos acuerdos de Oslo. ¿Cómo fue ese desarrollo histórico? Bueno, realmente se debe tener una fecha clave. Sí. Que es 1948, la Constitución del Estado de Israel. Y a partir de ese momento viene pues toda una reacción de lo que se conoció como el panarabismo, una serie de estados que repulsaron la Constitución del Estado de Israel. Egipto, en aquel entonces el estado de la Transjordania y un poco más adelante Siria. Esa situación de 1948 y las guerras que se siguieron a 1948 es distinta a la actual situación, porque ahorita realmente son movimientos islamistas los que están atacando a Israel. En el lado de Franja de Gaza, que es un pequeño territorio colindante con Egipto, unos militares, digámoslo así, unas milicias islamistas, fundamentalistas, extremistas, que lanzan ataques contra Israel, que es distinto este movimiento como tal extremista a Al-Fatah, que es un gobierno legítimamente constituido, democrático, que funciona en Cisjordania, la otra parte, digamos, de Palestina, que está dentro de este gran conjunto que usualmente llamamos Israel. Esa fecha es muy importante, 1948. Hasta 1945, estos territorios eran controlados por británicos, y esto tiene un origen después de la Primera Guerra Mundial, cuando los territorios del Imperio Turco Otomano se lo repartieron entre las potencias vencedoras, repito, luego de la Primera Guerra Mundial. Los acuerdos Sykes-Picot, a través de ellos se dieron estos territorios de lo que se conoce como Oriente Próximo o el Levante, en un territorio A, asignado fundamentalmente para los británicos, y un territorio B a los franceses, que más o menos se extendía hasta lo que hoy es Irak. Esos territorios fueron administrados durante la posterioridad, de manera posterior, en un tiempo posterior a la Primera Guerra Mundial y un poco después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, los británicos habían hecho una doble propuesta de la Constitución de dos estados. Uno para los árabes, ubicados en este territorio que tradicionalmente a lo largo de la historia se llamaba Palestina, pero no existía un proyecto nacional palestino. Existían árabes que, digamos, el pueblo árabe, pues seguramente podría provenir de múltiples lugares, pero también habían palestinos judíos, judíos habitando este territorio de Palestina, pero también existían palestinos cristianos y demás. Es decir, había una confluencia, católicos y también cristianos ortodoxos, había una confluencia de grupos poblacionales allá en lo que se conocía como Palestina. Luego de este proyecto, bueno, se formuló la Organización de las Naciones Unidas, que a través de una resolución pues estableciera de una manera ordenada estos dos territorios, acorde pues como con la concentración poblacional de judíos y de palestinos. Los judíos, más o menos desde la década del 30, empezaron a migrar
hacia este territorio que se conocía como la Palestina, precisamente por, de una manera desesperada, estuvieron llegando aquí a este territorio, precisamente por una ola antisemita que existió en Europa y con el ascenso de los nacionalismos europeos. Después claro, estábamos hablando de la Alemania, perdón, profe, pero es para que la gente se vaya ubicando, estábamos hablando de la Alemania nazi en esa época, que ahora es una Alemania completamente solidaria. Aquí, pie de página chiquitito, a nivel informativo, en las últimas horas vimos, por ejemplo, muy firme al canciller alemán Olaf Scholz diciendo Alemania respalda a Israel y están aumentando toda la seguridad en las infraestructuras judías que cuidan en Alemania. O sea, la Alemania hoy a 2023 es completamente distinta y un completo aliado de Israel. Y le devuelvo la palabra. Sí, ese paréntesis es muy importante porque de hecho las ayudas que los europeos estaban dando a palestinos que viven en Franja de Gaza en el día de hoy fueron todas interrumpidas, porque pues en vez de estar utilizando estos recursos para el progreso y la promoción de los palestinos de Franja de Gaza, pues todo parece indicar que estaban financiando estas incursiones terroristas. Esto se conoce como una agresión de estas milicias islamistas en Israel. Entonces, el 48 es una fecha muy importante porque, repito, en el 48 se crea el Estado de Israel precisamente frente al fracaso del proyecto de partición de este territorio que se consideraba como la Palestina en dos naciones, una nación judía y una nación palestina. Ese proyecto pues encontró la repulsa de muchos países del África del Magreb, que eran países musulmanes, que apenas estaban, muchos de ellos incluso formándose, estaban en un periodo de descolonización. Más adelante ellos van a formular esta repulsa contra el Estado de Israel, pero especialmente de Egipto, lo que se conocía como la Transjordania y Siria específicamente. Más adelante, luego otros se unieron, luego vinieron los procesos de paz con Egipto y una normalización de las relaciones internacionales con muchos países árabes, excepto Irán. Y ahorita vamos a ver el papel que está cumpliendo Egipto a 2023, pero además es que toca un punto muy importante. Desde 1948, profe, cuando se instaura el Estado israelí, como dicen algunos, cuando hizo florecer el desierto, porque además se convirtió en una de las potencias más importantes de exportación de alimentos para Europa, estamos hablando incluso de verduras y de comida orgánica, y empieza todo este proceso de desarrollo israelí, empieza a tomar aliados muy fuertes en Occidente, en la misma Europa, el mismo Estados Unidos, y hoy en día lo preocupante es que si miramos este mapa, estamos viendo Israel ahí en la mitad. Si nos vamos al sur, vamos a ver a Gaza, que es precisamente donde está este conflicto de las últimas horas. Si nos vamos un poco más arriba, a Cisjordania al norte, que supongo que ahí el peligro sería Hezbollah en el Líbano, y en las últimas horas se reporta que no solo Israel tendría que estar afrontando esta crisis tan tremenda hacia la Franja de Gaza, donde además, repito, hay víctimas de ambos lados, tanto desde el lado de Gaza, porque pues Israel respondió a la incursión armada de Hamas, pero al parecer ha habido también un lanzamiento de misiles por parte de Hezbollah arriba en el norte hacia la zona de Cisjordania, en límites con el Líbano. ¿Qué posición geopolítica le deja esto a Israel? ¿Van a incrementarse los apoyos internacionales? ¿Podríamos estar tocando un conflicto de gran escala? Ya no solo geopolítico, sino incluso religioso, bíblico, además con naciones que tienen potencia nuclear, porque Irán salió a respaldar obviamente a Palestina. Sí, realmente uno proyectar escenarios hacia el futuro es un poco complejo porque la situación cambia radical e inesperadamente en cada momento. Cierto. Pero, por ejemplo, los Estados Unidos acaba de autorizar el desplazamiento hacia el Levante por todo el Mediterráneo de uno de los portaaviones más sofisticados y con mayor capacidad bélica, que se llama el portaaviones Gerald Ford, sobre esa zona para respaldar a Israel.
como bien lo dice, no solamente tienen los ataques de Franja de Gaza, sino más adelante, más arriba del Líbano por Hezbollah. Y esto pues ha sido glorificado por el parlamento iraní y seguramente por los ayatolás iraníes. Pero desde mi punto de vista, yo creo que estos respaldos son más bien respaldos cobardes, es decir, sí glorifican, digamos, la lucha y la incursión que se hace sobre Israel, tanto Hezbollah como Hamas como Irán, pues desean el exterminio del Estado de Israel de territorio o de tierra santa para el Islam, digámoslo así. Pero desde mi punto de vista, esto no va a escalar más allá que simplemente un apoyo económico, financiero y seguramente moral dentro de la lucha de los palestinos, y no creo que Irán vaya a entrometerse en una guerra. Digamos que es como, ¿cómo se puede decir? Simplemente está promoviendo un martirio de muchos palestinos sobre este territorio de Israel, pero no va a existir un mayor respaldo en una muy segura incursión israelí sobre Franja de Gaza. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, esta mañana dijo que van a, de pronto se excedió ahí un poquito, pero ellos dijeron que van a sitiar a Franja de Gaza para ocuparlo. Un conflicto volátil, complicado y que trasciende incluso ya el tema geopolítico y se vuelve casi que un tema de guerra santa también, porque es que tanto para el lado de Israel, ustedes saben, analíticos y profesor, que cuando se dan este tipo de luchas por territorios, están los que están promoviendo acuerdos de paz, los llamados a la paz, pero también existen extremos o extremistas o grupos extremistas. Entonces, de parte de Israel, pues están los colonos, que dicen es que es la tierra prometida y son, digamos, ya más extremos y además con unos fundamentos religiosos del judaísmo ortodoxo también muy fuertes. Y por el otro lado estaría Hamas, que definitivamente pues son, ¿cómo es que usted los llama? Son radicales, ¿cierto? Sí, son milicias extremistas, fundamentalistas, radicales, que tienen, digamos, una orientación premoderna, es decir, el establecimiento de instituciones no seculares ni laicas, es decir, una especie de premodernidad, digámoslo así. Entiendo. Bueno, dentro de ese proceso de evolución en las relaciones internacionales, porque mencionábamos pues cuando se dio el proceso, por ejemplo, de paz entre Israel, Egipto, que también se calmó y hoy a 2023 están mirando incluso a Egipto como un posible mediador. ¿Qué proyección le podemos ver a eso, profe? Yo soy un poquito escéptico con respecto al papel de Egipto. Yo de pronto más bien vería otros actores que están surgiendo en el escenario internacional, como por ejemplo Turquía. ¿Por qué no Egipto? Porque precisamente como usted lo dice, desde el reconocimiento de Egipto en las negociaciones de paz de Egipto con Israel, que digamos la lógica era de devolución de territorio a cambio de paz, pues la condición para que a Egipto se le devolviera la península del Sinaí y el control sobre el canal del Suez, que durante la guerra del 67 se había extendido Israel a copar todo este territorio, digamos, la condición de devolución era que Egipto reconociera a Israel como un Estado legítimamente constituido. Esto le granjeó a Egipto ya una cercanía con Occidente, específicamente con los Estados Unidos. De hecho, el segundo o el tercer país que recibe la mayor ayuda militar en esta geopolítica del río del Nilo, o también se considera como del África del Magreb y en general en el mundo, el segundo país con una mayor beneficio o inversión de materia militar y en materia de inversión económica y demás, es Egipto. Es decir, hoy es visto con desconfianza, con recelo por muchos países, y realmente no es el tiempo de Egipto para llegar a mediar en este asunto, entre otras cosas porque ellos están próximos a unas elecciones en donde muy seguramente van a elegir a Al-Sisi, que era un militar egipcio que precisamente se opuso
al ascenso de un movimiento islamista que se conoce como los Hermanos Musulmanes, que seguramente fueron los primeros movimientos extremistas islamistas en el mundo árabe y en esta otra parte del África del Magreb. Digamos que se da un derrocamiento de Mohamed Morsi hace algunos años, poniendo fin como a esto que se llamó la primavera árabe. Luego se convocan a elecciones y llega al-Sisi al poder. Entonces yo creo que es más bien un aliado de Occidente y por lo tanto creo que puede ser visto con recelo. No creo, obviamente yo digo que las situaciones cambian constantemente, pero no creo que sea como un interlocutor válido. Hay otros países que están emergiendo en el escenario internacional, como Turquía, o incluso podría tener una mayor interlocución Arabia Saudita, inclusive, que pese a tener unos vínculos con los Estados Unidos, pues de todas maneras se ha mostrado un poquito como neutral frente a todo este asunto. Personalmente no creo que esto vaya a resolverse fácilmente con una negociación. Yo creo que aquí se va a dar una ocupación militar de Israel. De hecho, en el día de hoy ha movilizado cualquier cantidad de efectivos hacia la frontera con Gaza, proyectando, pues, yo creo que una incursión y una ocupación en esta franja del territorio. Y eso, pues, realmente, desde el punto de vista del derecho internacional, pues puede ser considerado como una respuesta válida siempre y cuando sea proporcional a la agresión. Que eso es difícil en este conflicto y en este escenario y que realmente no tiene mayor control que lo que puedan hacer ambas partes. O en este caso, por ejemplo, lo que pueda hacer el Estado de Israel. Es decir, frente a una agresión en materia de derecho internacional existe el derecho a una legítima defensa, una legítima respuesta. Ahora, desde el punto de vista del derecho internacional, esa respuesta tiene que ser proporcional, es decir, no se puede exceder al daño que ocasionaron estas milicias de Hamas y además tiene que estar dirigida a desactivar el potencial enemigo de Hamas en este territorio de Franja de Gaza. La incursión se daba en la madrugada del sábado, fue una incursión terrestre, estaba mirando prensa israelí y lo que reportaban como narración de hechos, profesor y analíticos, era que desde Gaza se había empezado disparo de misiles, un poco como para, claro, activar las alarmas en Israel, pero era un poco lo que describían quienes daban el testimonio, decía, fue como para entretenerlos mientras se hacía la incursión terrestre. El resultado pues tremendamente trágico porque pues hubo muertes, heridos, pero además hay rehenes y en esto sí entramos al derecho internacional. Hay rehenes y esto pone al ejército israelí en un cinturón bastante apretado porque no se sabe si van a tener una incursión terrestre y en todo caso se continúan los bombardeos hacia la Franja de Gaza, donde también hay civiles heridos, donde también hay familias que han resultado tremendamente pues afectadas, como suele suceder en estas situaciones tan difíciles. Entre los rehenes hay niños, hay ancianos, hay mujeres, incluso están denunciando vejaciones, ¿sí? Y hay algunas imágenes que se han mostrado bastante duras en diferentes medios de comunicación. En este tipo de casos, ¿qué prosigue desde el derecho internacional, profesor? Pues desde el derecho internacional le queda, ante todo, respetar las reglas de la guerra para Israel y bueno, y también para los miembros de Hamas, aunque ya no las respetaron de todas maneras, eso no significa que los combatientes no tengan la obligación de respetar estas reglas. En época de guerra, digamos, el límite para la barbarie es precisamente el derecho internacional humanitario. Lo que se sigue desde el punto de vista de este derecho es que, como yo creo, ¿cierto?, que va a suceder es que una incursión de Israel en Franja de Gaza tiene que ser bajo los lineamientos del derecho internacional, es decir, respetando las reglas de la guerra. Por ejemplo, respetando la vida de los capturados, que seguramente van a capturar muchos de Hamas, que seguramente tienen que ser procesados por autoridades imparciales y demás. Bueno, toda una serie de las reglas del derecho internacional humanitario, por ejemplo,
en la medida de lo posible no afectar a la población civil, sino simplemente capturar o dar de baja a combatientes de Hamas. Eso está permitido dentro del derecho internacional humanitario. Lo que está prohibido es la afectación a las personas civiles, a la población civil y a bienes de uso civil, siempre y cuando las necesidades militares pues no lo exceptúen, porque si por ejemplo en un bien de uso civil está teniendo lugar la concentración de miembros de Hamas, pues ese lugar sí se puede atacar. Aquí hay algo, profesor, que yo sí le quiero preguntar especialmente porque sé que hay personas que apenas se están conectando en este momento. El gran temor, porque yo veo que aquí hay dos vertientes. Hay algunas personas que dicen, no, esto se va a resolver fácil, y es como ese optimismo que se requiere en toda situación difícil, pero también está la otra facción, y tal vez yo me incluyo ahí, atrevo a decir que me incluyo ahí, y es que a mí sí me preocupa porque cuando estamos viendo que hay un Irán que está diciendo, pues muy bien, entonces yo respaldo a estos, pero entonces vienen otras naciones y aparte también obviamente Estados Unidos, sabemos que Israel es uno de los principales, una alianza histórica, tienen una amistad histórica y son grandes aliados internacionales, y va a estar allí también, y tú te pones a ver y todos son parte, los que están llegando nuevos diciendo yo respaldo a o yo respaldo al otro, son naciones que tienen, insisto, poder nuclear. Entre otras cosas, Irán no quiso firmar el reciente acuerdo, el tratado que tienen, el pacto de regulación nuclear que tienen Naciones Unidas. Irán no lo quiso firmar, y en todo caso pues estamos viendo que hay una posición extremista, sí, o sea, hay que decirlo, extremista, y esto le preocupa a alguna parte de la población. Yo sí estoy preocupada, profe, pero quiero escuchar su punto de vista nuevamente, especialmente porque está llegando más gente. Sí, no, realmente la situación es bastante tensa, pero yo considero que ningún país está en una situación de enfrentarse hoy en día en una guerra regular con Israel. De todas maneras, uno de los principales ejércitos del mundo, y además que cuenta con el respaldo de los Estados Unidos, pues tiene un verdadero carácter de disuasión frente a cualquier otro estado, incluyendo a Irán. Con todo y que seguramente puede estar desarrollando un arma nuclear y demás, como lo ha denunciado el mismo Netanyahu en la Asamblea General de las Naciones Unidas en múltiples oportunidades. Digamos que ha venido desde hace mucho tiempo haciéndole un seguimiento al desarrollo armamentístico, pero específicamente de armas nucleares de Irán. De hecho, parte de los ataques, como usted muy bien lo decía hace un momento, parte de los ataques se hicieron por drones, al parecer suministrados por Irán, en contra de centrales de telecomunicación y torres de telecomunicación, lo que imposibilitó que se comunicara a tiempo al ejército y pudiera reaccionar rápidamente frente a la incursión de Hamas en territorio israelí. La situación es bastante complicada, pero mucho más para la población palestina, que desde mi punto de vista va a tener que soportar una incursión israelí de largo aliento. Hace algunos años hubo una incursión israelí en el Líbano, una presencia temporal por mucho tiempo, luego de algunos ataques que se había realizado por Hezbollah. No recuerdo si fue Ariel Sharon o Netanyahu que le tocó dirigir pues esta ocupación militar. Luego de cierto tiempo se retiraron del Líbano, pero realmente yo creo que lo más grave que se viene es una ocupación territorial israelí sobre Franja de Gaza. No en vano, pues es el tremendo movimiento de tanques, de efectivos hacia este territorio. Yo creo que todo está dirigido a una ocupación y eso es muy grave. Sería mucho más grave si estados aliados o que financian a Hamas y también a Hezbollah, que traduce partido de Alá, se unieran de pronto en esta ofensiva, lo que yo no creo. Realmente muchos países árabes son países cobardes y otros países como Irán también no es un país propiamente árabe, digamos que se dice que es un país
más bien de un origen persa. De hecho, aunque profesan el Islam, digamos, el Islam que profesa hace parte de un movimiento distinto al genérico del Islam, que es el sunismo. En Irán existe, digamos, una senda religiosa que se conoce como el chiismo. Ellos financian efectivamente a Hamas y a otras organizaciones terroristas, por ejemplo, los mártires de Al-Aqsa y demás, que a propósito tiene el nombre de esta operación, que se llama Inundar Al-Aqsa, que tiene una conexión pues extremista con esta organización y tal. Pero yo creo que son tremendamente cobardes y no se van a meter en esto. Claro que, como usted dice, ojalá, ¿no es cierto? Ojalá que no. Porque realmente esto sí sería, digamos, la intromisión de uno de estos países en este conflicto, con la capacidad militar que han acumulado durante largo tiempo, sí sería, yo creo que... La tercera, así de sencillo. La guerra mundial. Pero la mirada, la perspectiva que yo tengo es que son países demasiado cobardes, que no van a hacer una incursión ni van a defender a los palestinos, a los que han estado promoviendo para que realizaran estos ataques, como atizan el fuego, pero no lo respaldan a la hora de la verdad, porque ya que material militar van a estar suministrándole a ellos. Lo que tienen, con eso tendrán para de pronto resistir una ocupación militar por parte de Israel, pero nada más. Digamos. Además que lo que usted menciona, profesor, nos recuerda, recién empezó, por ejemplo, el tema Ucrania. Acuérdese que llevábamos pocas semanas y Zelensky estaba desesperado diciendo me dejaron solo, en fin, cuando empezó el tema Ucrania. Y no nos vamos muy lejos. En julio, ahorita apenas hace 2 meses, escuchábamos al señor James Stoltenberg, secretario general de la OTAN, diciendo se acabaron las municiones. Alemania salió diciendo se acabaron las municiones y muchos países dijeron no podemos sacrificar municiones de nuestros propios ejércitos por mandárselas a Ucrania. Y bueno, luego en Estados Unidos ya saben todas las discusiones que ha habido con el techo de la deuda y demás por lo costoso que ha salido Ucrania. Entonces seguramente la gente también que está dentro de ese lado de la otra facción, voy a decir optimista, dice con qué van a tener otra guerra. Pero bueno, ahí están los dos panoramas dentro de este análisis. Yo le quería preguntar otra cosa, profesor, porque me parece importante en honor especialmente al respeto dentro de esta humanidad que está tan convulsionada. Y es aclarar que no todos los musulmanes son extremistas radicales ni fundamentalistas, y usted maneja muy bien ese tema de suníes, chiitas. Por favor, explíquenos. Sí, no, usted hace una precisión ahí muy, muy importante, y es que Franja de Gaza es uno de los territorios más densamente poblados del mundo. Sí. En ese pequeño territorio habitan casi 2.300.000 palestinos. Otro tanto están ubicados en Cisjordania, que ahí en el mapa usted muy bien presenta, están al otro lado, es decir, en frontera, tienen la frontera con Jordania. Aquí solamente tenemos la frontera, pues solamente con Israel y con Egipto. En ese territorio, digamos, no todos los palestinos piensan de manera igual que como Hamas. De hecho, Hamas es una organización catalogada como terrorista. Al otro lado, en Cisjordania, existe un movimiento que se conoce como Al-Fatah, que es, digamos, un movimiento que ha establecido unas autoridades legítimas, reconocidas por el mundo, como por ejemplo la Autoridad Nacional Palestina, y su presidente Mahmoud Abbas es un interlocutor válido. Si bien es cierto, como ahorita dije, la Palestina no ha sido aceptada como miembro pleno de las Naciones Unidas, sí tiene la condición de ser un Estado observador. Es decir, es un miembro no pleno de la Organización de las Naciones Unidas, y se le ha reconocido una entidad como sujeto de derecho internacional, digamos, y es una autoridad legítima. Por ejemplo, aquí en Colombia existe embajador de Palestina aquí en Colombia, y existe un representante de Colombia ante la Palestina, aunque quien cumple las funciones de representación es el mismo embajador en Egipto. Es decir,
No, no todo palestino es extremista terrorista, pero sí, ese sí es un virus que se expande, ese sí es un virus, pero en esta vez maligno, que se expande. La eh, confusión. Ese sí se expande por Medio Oriente, por el Levante, incluso por el África del Sahel, el África del Magreb y demás. Ese sí es un virus verdaderamente complicado. Y pues poco a poco se expande y es muy agresivo. ¿Pero qué? ¿La confusión o el extremismo? Los confundidos son El los que creen que... extremismo, el Ok, extremismo, que son dos el cosas extremismo. distintas. Los que Sí, creen que todo islámico es fundamentalista eso. y no, 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 no. no, no. Pero sí hay un extremismo dentro de una de las facciones y ese es el que usted dice que es un virus que se está regando. Sí, digamos, habíamos empezado definiendo a Hamas como una organización extremista islamista, es decir, secuestran la religión para unos fines políticos, instrumentalizan la religión para alcanzar unos fines. Seguramente los fines será la constitución del Estado, de la Palestina y tal, no por unos medios o por un medio negociado, como es lo que clama el mundo, que a través de un tratado de paz se logre la constitución de estos dos estados acorde, dicen palestinos e israelíes, de acuerdo como a los territorios, como había quedado dividido en el 67 luego de una de las guerras que han tenido, la guerra del 67, pero es islamista y es fundamentalista, digamos, islamista y fundamentalista. Fundamentalista es volver como a los orígenes de los primeros tiempos del profeta Mahoma, es decir, una idea premoderna de lo que es la organización política. Esa es la idea de esta organización, como Hamas, como Hezbollah, como los mártires de Al-Aqsa y cualquier cantidad de organizaciones extremistas que hay por todo el África del Magreb, el África del Sahel, la cuenca del río Níger, el Cuerno Africano y demás, la cuenca del río Nilo, etc. Son miradas del mundo, son concepciones del mundo muy distintas a una mirada secular y propiamente occidental. De hecho, sus miradas siempre son antioccidentales. Entonces, lo que uno encuentra con ellos, con esta organización, que seguramente muchos son sunitas, pero no les importa recibir un apoyo, por ejemplo, de un gobierno chiita. Y ese es, digamos, como el salpicón que uno observa en este conflicto, que uno ve entremezclado, digamos, unas profesiones de fe en un sentido determinado, pero también unos intereses a través del sunismo, por ejemplo, o a través de un grupo extremista de socavar las bases del Estado de Israel. No importa quién lo ataque, lo importante es para ellos la eliminación de Israel de la tierra, en este momento. La tierra prometida. O del Oriente Próximo, exactamente. Ese es el objetivo. Y todo parte, pues, como una mirada, como usted muy bien lo decía ahorita al principio, una mirada religiosa. Por eso es muy importante como ese tinte y ese aspecto muy importante, la religiosidad para el análisis de los conflictos. Los conflictos no simplemente se analizan desde un factor socioeconómico, es decir, que hay unas potencias poderosas que pretenden avasallar a unos estados periféricos, unos estados vasallos y no sé qué cosas. No, los asuntos religiosos, también los demográficos, son factores a tener en cuenta en las luchas políticas, pero también en las pugnas internacionales, y en este caso es un factor fundamental para analizar realmente lo que está sucediendo en el Levante o en Oriente Próximo. Estamos con el profesor Ricardo Gil. Él es profesor de geopolítica, pero además abogado de Derecho Internacional, un hombre muy versado en los estudios de política internacional. Un honor, amigo, pero además fue uno de mis profesores, ¿no? Que lo respeto mucho y lo llevo en el corazón. Y aquí está con nosotros compartiéndonos de su conocimiento, un análisis ecuánime, equilibrado, entendiendo el mundo de esta difícil situación que está atravesando en este momento Oriente Medio entre Gaza e Israel, donde las imágenes son realmente muy, muy lamentables. Es que ayer, por ejemplo, profesor y analíticos, yo no tuve paz porque además
uno tiene en esta comunidad analíticos dentro de Israel y claro, estaba pendiente que estuvieran bien y gracias a Dios están bien, pero es una tragedia. Lo que pasó fue una tragedia y sabemos también que esto ha dejado víctimas en aumento y al lado y lado, porque cuando se dan este tipo de confrontaciones, pues unos empiezan, los otros responden. Esto desde su punto de vista, profesor, ¿le vemos salida rápido o va a ser de largo aliento, como nos decía ahorita? Yo creo que esto va a ser de largo aliento, pero, perdón, usted tocó un punto muy importante y es que, perdón, las víctimas son de lado y lado. Es decir, tanto víctimas israelíes como seguramente se afecta y ya se está afectando la población civil del otro lado de la frontera, en Franja de Gaza, pues porque es muy difícil, que aunque los bombardeos son muy precisos sobre posiciones de Hamas, de todas maneras, eso tiene, pues, digamos, una incidencia en la población. Claro, hemos visto edificios destruidos también, o sea, eso es de ambos lados. Y pues también porque Hamas ha utilizado, perdón, a la población civil como en una especie de escudo en contra de los ataques o para resistir o para que Israel se inhiba de realizar ataques en Franja de Gaza. Recuerdo hace algunos años en unas operaciones que tuvo Israel sobre Franja de Gaza, que muchos de los militares o de estas milicias de Hamas se habían refugiado en escuelas que había construido la Organización de las Naciones Unidas y habían caído menores. Creo que fue en mayo de 2021, si no estoy mal. Hay varias. Es que a lo largo de la historia hay una cronología. Mañana les voy a tener una píldora informativa con sí, toda la cronología, porque no es solo la historia moderna. Esto viene desde el origen bíblico, desde Génesis 16, cuando Sara no le podía dar su hijo a Abraham, es decir, no podía tener hijos ya con Abraham, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar, y entonces le dijo a Abraham que podía tener hijos con ella, y entonces Abraham se dio al ruego de su esposa Sara, ¿sí? Y ahí empieza el tema, porque luego dice la Biblia, ya eso es como Génesis 17, si no estoy mal, porque lo estuve leyendo juiciosa esta mañana, le dice Jehová, que es el Dios del Antiguo Testamento, le dice a Abraham, ya él de 99 años, y le dice, yo soy tu Dios Todopoderoso y delante de mí todo será perfecto, y le dice que le va a dar un hijo, ¿no? Que vaya con su esposa, que le va a dar un hijo. Y así nace entonces Isaac. Pero ya había nacido Ismael, con Agar, que era la sierva egipcia, y cuando va creciendo, Sara, la esposa de Abraham, dice que debe desterrar a Agar con su hijo Ismael y los destierra. Y ahí empieza esa bifurcación, porque además ya cuando había nacido Ismael con Agar, ya se había hablado de una tierra prometida, y ahí está la división entre judíos e islámicos, y los dos esperan la tierra prometida, y ahí está el tema 2023, y los que son más estudiosos de la Biblia, profesor, pues seguro conocerán más detalles, pero digamos que cuando uno, y ahí sí quiero que me dé su percepción, cuando uno estudia este tipo de conflictos que además tienen connotación religiosa, no solo es la geopolítica, debe irse también a entender las costumbres o el sentir, ese imaginario colectivo que termina pesando en este tipo de conflictos. Sí, esos aspectos religiosos son muy importantes. De hecho, un teólogo que murió hace algunos años, que se llamaba Hans King, decía un asunto muy importante, y es que la paz en el mundo tendría que pasar por una paz ecuménica, es decir, una paz entre las diferentes religiones, específicamente las tres religiones monoteístas. ¿Por qué? Pues todas provenían del mismo tronco, del mismo padre, de Abraham. Entonces decía Hans Küng que antes de una mesa de negociación y demás, y esto y lo otro, tenía que pasarse por un ecumenismo, es decir, por un diálogo entre religiones para de una u otra manera canalizar pues, todo el mensaje bíblico de los respectivos textos sagrados sobre la compasión, el amor por el otro, el amor al prójimo, la aceptación del otro, la tolerancia o simplemente la convivencia
con el otro. Y es que, de hecho, judíos, cristianos y musulmanes vivieron durante mucho tiempo en este territorio que se conoce como la Palestina, en lo que muchísimos siglos fue el imperio o fue una posesión del imperio turco-otomano. Pagaban seguramente algunos impuestos de más que propiamente los árabes o los egipcios o los coptos en su momento y demás. Seguramente pagaban unos estipendios, unos impuestos distintos a los propiamente musulmanes, pero vivían relativamente pacíficamente. De hecho, en el 33, como ahorita habíamos comentado, ya habían judíos. Alrededor de un 6% de la población que habitaba este territorio que se llamaba la Palestina eran judíos. Un resto de población era árabe, pero como les acabo de decir, habían digamos, una población árabe musulmana, cristiana ortodoxa y cristiana católica, incluso coptos, cristianos coptos y demás, todo el mundo viviendo en este territorio de una manera pacífica. Del 33, como les dije ahorita, empezó a incrementarse la población judía específicamente por la persecución antisemita. Cierto. Sí. Sí, y me gusta esto que está explicando porque incluso tomemos un ejemplo puro, el Muro de las Lamentaciones, allí van los judíos, pero también van cristianos y tengo entendido que los islámicos también se acercan para recordar el exilio. Sí, sí, realmente Jerusalén es un territorio en donde confluyen las tres pues, religiones monoteístas, por lo menos monoteístas más importantes del mundo. Y allí pues conviven árabes, católicos, musulmanes, ortodoxos y demás. Profe, permítame precisar, no era el exilio, o sea, los palestinos se acercan al Muro de las Lamentaciones es para conmemorar el éxodo, ese que tuvieron que hacer después de las guerras de 1948 y 1967, que fue contra los judíos también. Sí. Entonces, sí, corroborando todo lo que acabas de mencionar, los aspectos religiosos tienen que estar puestos sobre la mesa cuando se aborda la problemática árabe-israelí. Así es. Bueno, estamos viendo entonces un Estado israelí que está rodeado por Egipto, por Líbano, por Siria, por Irak y, ¿cómo lo podríamos llamar? Los países árabes también. Y en ese mapa, ¿qué tan respaldado está Israel o está muy solo? Realmente está muy solo. De hecho, en el mundo árabe se tiene el relato de que Israel es un estado cruzado. Algo pues que es extraño, por ejemplo, para Occidente. Nosotros no entendemos como un estado que incluso tiene algunos tintes de una influencia religiosa en su gobierno y demás. De hecho, una población creciente que determina la elección del Parlamento y luego del primer ministro, tiene un origen, una naturaleza ortodoxa o profundamente religiosa. En el mundo árabe lo reconocen como un estado cruzado. Todavía ellos evocan la historia de la pretendida reconquista para el cristianismo de esta tierra santa. En Occidente no se ve así. En Occidente simplemente es un estado, como cualquier otro, un estado democrático que simplemente pues, el gran núcleo de su población profesa el judaísmo, pero nada que ver con que sea un estado cruzado. Egipto es un estado que lo reconoce como tal, tampoco se puede decir que sostiene o que lo va a apoyar de pronto en un sistema defensivo contra una agresión de cualquier otro estado. Yo creo que no, aunque ha colaborado realmente con estos hechos. Por ejemplo, en la mañana de hoy acaba de cerrar las fronteras de Franja de Gaza en dirección hacia Egipto, 3 pasos fronterizos que existen de Franja de Gaza a Egipto, lo mismo que han estado realizando controles marítimos. Porque, Egipto, lo ha estado haciendo. Yo dije Egipto, no recuerdo cuál dije. Dijiste Egipto, sí, que lo estaban haciendo, porque estaba leyendo un artículo justo esta mañana publicado por AP, que es una de las agencias de prensa, ustedes saben, más importantes, y estaba diciendo que
sí que Egipto había tratado de avisarle a Israel que algo grave iba a pasar, pero que se habían concentrado en cuidar Cisjordania y que Gaza lo habían dejado como más descubierto y por ahí fue. Pero entonces esto lo publicaba la Es agencia cierto. AP y está, obvio, en materia de verificación, veíamos el embajador ante la ONU diciendo pues que esto había sido un fallo terrible, o sea, que esto no se lo esperaban porque tenemos en cuenta que a nivel de inteligencia militar, Israel es una de las agencias con mayor efectividad en el mundo. Incluso alguna vez en un ranking por allá en el 2008, yo me acuerdo que el nivel de efectividad era calificado en 99,0.9, o sea, era un rango de fallo mínimo, era altamente efectivo y pues todavía están investigando qué fue lo que pasó. Usted toca una de las aristas para el análisis geopolítico más importante, y es qué pasó con la inteligencia israelí. Como usted muy bien lo dice, pues tiene un aparato de inteligencia similar al de los Estados Unidos, al de la Federación Rusa, al de Reino Unido. ¿Qué fue lo que falló? Y esto seguramente le va a granjear muchas críticas y de pronto va a ser un poco más inestable el gobierno de Netanyahu hacia el futuro. Pero la explicación parece estar en la desconcentración de Israel, porque estaban ocupados en una reforma que presentó Netanyahu, una reforma judicial que le restringía ciertos controles y cierta autoridad, cierto poder a la rama judicial y la los concentraba, sí. Que lo analizamos hace 3 meses exactamente, era muy delicado. Exactamente, entonces por ahí hay un dicho propio del judaísmo, y es que cuando existe desunión en la casa, los de afuera aprovechan para afectar o dañar la casa o el hogar. Y esto ha sido así, digamos, a lo largo de los tiempos, y ha sido, digamos, una materia sobre la cual se ha dedicado las religiones, pero también organizaciones de toda índole, y es que cuando las cosas fallan en el hogar, los de afuera aprovechan para dañar a los de adentro, es decir, para dañar la familia. Y esto es muy importante, y específicamente con lo que pasó, es decir, ¿en dónde están las fallas del gobierno de Netanyahu? Pues bien, las fallas están en la desconcentración que se tuvo. Estaban todos, incluso enfrentó casi una fractura del poder del gobierno, porque muchos ministros inclusive dimitieron. Seguramente en un programa anterior abordaron esta situación, una reforma judicial, y salieron tremendas protestas, incluso al punto de que Netanyahu tuvo que reversar durante un tiempo y aplazar la discusión y la presentación del proyecto hasta cuando las aguas se pusieran un poco más estables. Al parecer eso fue lo que pasó, y con las dimisiones y con las contradicciones que existieron al interior del gobierno de Israel, perdieron el foco, que es ocuparse de la situación de las fronteras. Por ejemplo, ahorita acaban de desplazar cualquier cantidad de efectivos, algo así como 100.000 efectivos también hacia el Líbano, porque están previendo una incursión de Hezbollah hacia territorio israelí. Estamos hablando por el norte, la parte de arriba. Voy a poner el mapa aquí de nuevo para que nos ubiquemos por la parte de Cisjordania, que sería el norte. ¿Sí? Más arriba, en límites con el Líbano y en conexión con los Altos del Golán, que también es un área bastante conflictiva, porque luego de la guerra del 67, los Altos del Golán, que fueron obturados por Israel de un territorio sirio, pues hasta la fecha no los ha devuelto, no creo que los vaya a devolver dentro de cierto tiempo, pero los ataques, por ejemplo, con misiles de Hezbollah hacia Israel, todos provienen de allá, del norte, y en dirección hacia los Altos del Golán, pero también hacia territorios incluso hasta Tel Aviv. De hecho, Tel Aviv, la antigua capital del Estado de Israel, recordemos que ahorita ya es Jerusalén, también ha estado bajo constante amenaza en el día de hoy, porque los misiles ya tienen un largo alcance. Todo esto es muy importante. Inclusive hay un aspecto, y es que la guerra entre la Federación Rusa y Ucrania
también dio como el sentido de las nuevas guerras o de los nuevos ataques. Las guerras ahora, digamos, no se necesita tener una mayor capacidad militar, sino simplemente saber o conocer las debilidades del enemigo para poderlas atacar. Miren cómo fueron la incursión a través de parapentes, la incursión de Hamas hacia territorio israelí a través de parapentes. Y observen cómo se está desatando la guerra en Ucrania o cómo ha obtenido ciertas ventajas Ucrania sobre el poderosísimo ejército de la Federación Rusa a través de drones, pero también a través de unos drones marítimos, aéreos y marítimos. Es decir, unos drones de agua alta precisión que afectan o impactan, por ejemplo, embarcaciones militares costosísimas y que pues no tienen cómo controlar la Federación Rusa. Entonces, es un aspecto muy importante lo que está enfrentando Netanyahu. Es decir, ¿qué falló? ¿Por qué no se estaba analizando, por ejemplo, lo que estaba pasando en Ucrania y cómo son las nuevas guerras y no tomó las respectivas previsiones en lo que pasa con Franja de Gaza, que pues, simplemente quiere su exterminio, pero también hacia arriba en el Líbano? Hay otro aspecto muy importante y es que el aparato de inteligencia no funcionó porque Hamas actuó desarticulado con Hezbollah. Es decir, solamente Hamas sabía lo que iba a suceder y no compartieron la información para hacer un ataque al unísono. Simplemente Hamas atacó y ni Yihad Islámica, que tiene una presencia en Cisjordania, también otra agrupación extremista terrorista, pero que ronda los territorios de Cisjordania. Y, pues, por ejemplo, los mártires de Al-Aqsa y hacia arriba Hezbollah. Nadie sabía de este ataque de Hamas. Solamente que una vez se dio, pues entonces Hezbollah se animó y empezaron a lanzar pues los proyectiles y en la actualidad, al parecer, hay algunas incursiones terrestres, pero están siendo repelidas por Israel. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué no se tuvieron como las precauciones? Bueno, son muchas explicaciones, pero esto va a poner de pronto en tela de juicio al gobierno de Netanyahu, sí, y seguramente lo llamará al orden el Parlamento israelí. Tremendo, tremendo. Pues, profe, muchas gracias por esta clase magistral que nos ha dado. Me recordaba las clases de las 6 de la mañana que no se quería ir uno y se quedaba hasta las 9 de la mañana escuchándolo. Ya lo veo que está mirando por allá, seguramente va para clase. Muchísimas gracias y esperamos tenerlo por aquí nuevamente muy pronto. De todas maneras, le voy a decir una cosa. Ojalá se cumpla lo que usted dice, que no va a escalar. Ojalá, ojalá. Y estaremos muy atentos al desarrollo de lo que pase en los próximos días. Gracias por estar con nosotros y lo voy a dejar 30 segundos para que le hable a los analíticos, como siempre lo hacemos con nuestros invitados. No, simplemente más que hablarle a los analíticos es decirle a Sandra Valencia, una extraordinaria periodista y también politóloga, que estos programas tienen una inusual importancia en el medio, porque permite dar cuenta de lo que sucede en el mundo. Dando cuenta de lo que sucede en el mundo, pues al tiempo también nos conocemos a nosotros, porque pues empezamos a comprender un papel que tenemos no solamente en nuestro pequeño terruño, sino también en el globo. Y por eso es que estos programas nos hacen tomar conciencia sobre la paz y la violencia, el medio ambiente y la afectación al medio ambiente, sobre el conocimiento de lo político o de la actitud que podamos asumir apolítica, o sea, sin política. Entonces, muchísimas gracias a Sandra por la invitación, por este programa tan extraordinario, que cada que puedo lo veo por acá en las redes y demás, y es un programa que siempre trae invitados muy importantes. Trae conocedores de las relaciones internacionales, de la geopolítica, de la economía internacional, y bueno, a mí me tocó a mí que sea algunas cosas sobre derecho internacional público en su conexión con las relaciones internacionales, y espero que sea de su agrado pues este programa y que los motive a seguir estando al tanto de estos asuntos aquí en este extraordinario programa. Entonces, mi agradecimiento, Sandra. Muchas gracias. Y como decíamos después de clase,
Explicamos la geopolítica de manera sencilla. Gracias por estar aquí en Informativo G24, de lo político a lo humano, hoy entendiendo el conflicto árabe-israelí. Profesor Ricardo Gil, él es un hombre muy versado en relaciones internacionales y geopolítica, abogado además de Derecho Internacional, y vuelvo y digo, ha sido un honor que la vida me haya dado la oportunidad de que usted fuera uno de mis profesores. Dios lo bendiga. Un Muchas abrazo. gracias y disculpen la tos. Que se mejore, profe. Entonces, eso no hay un poquito malo. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, a ver si volvemos. 23:06. O sea, ya casi va a ser la medianoche. Llevamos una hora exactamente al aire y yo creo que esta entrevista que ha sido yo creo que de las que más me ha exigido preparación porque es un hombre muy versado, pero voy a interactuar un momento con ustedes para entrar al segundo segmento del programa donde vamos a estar revisando ya a 2023. Ahora, actualmente, qué roles están jugando algunas naciones y por qué de alguna manera nos inquieta tanto todo este ajedrez, teniendo en cuenta, y esto hay que decirlo con mucha responsabilidad, pero hay que decirlo, que ya habíamos visto incluso desde otros aspectos geoeconómicos, si se quiere ver que el mundo se estaba reconfigurando en bloques y que si se da este tipo de conflictos, pues seguramente lo primero que hacen las naciones implicadas es buscar aliados, ¿no? Y vamos a estar mirando entonces cuál es lo que se deja entrever hasta el momento, cómo se están comportando. Incluso ya ustedes veían que esta mañana la primera orden que se daba era que la Unión Europea, que tiene un centro, digamos, de apoyo, de ayudas para Palestina, la suspendía. El agua también fue suspendido. Israel proporciona cerca del 10% de agua para Palestina, fue parado, pero siguen, por supuesto, de lado y lado todos estos, el lanzamiento de misiles y los heridos siguen creciendo. Este es el conflicto, lo estamos analizando con mucha responsabilidad. Ustedes en el chat están muy activos, tienen diversas visiones y ni más faltaba. Esto es un programa de análisis donde ustedes son sus propios analistas. Les pido que sigan manteniendo el respeto. Los quiero felicitar, han sido respetuosos, han plantado su punto de vista pero siendo respetuosos con los demás y de eso se trata. Voy a ir entonces a saludar a las personas que están por acá. Les pido paciencia porque se me dañó el mouse y estoy trabajando hoy sola, estoy operando yo misma el equipo y estoy con mouse táctil. Muchísimas gracias, Alexander Turmero, que está por aquí, Laura Londoño y las personas que se están conectando a esta hora, Ana María Álvarez. Si ustedes acaban de llegar, yo les recomiendo que vayan al principio del video. En California nos saluda Ana María Álvarez. Mira, si tienes la campanita activada y ahí te van a llegar todas las notificaciones. Igual siempre salen en la pestaña de comunidad los capítulos anteriores o en www.canalg24.tv también están actualizados. Un abrazo a Doraina Peraña. Veo que por aquí también está el profesor Carlos Medellín. Claro, es que ese es precisamente el origen del conflicto, porque Palestina está pidiendo que se le reconozca también como nación, y aunque tiene un asiento en Naciones Unidas, es observador, todavía no tiene un territorio. Ese es el meollo del asunto, ¿no? Gracias a ustedes por estar acá, por entender estos análisis con un enfoque de lo político a lo humano. Y bueno, vamos a ver qué pasaba, porque hoy se conocía también muy temprano. Están viendo ustedes, el embajador de Israel ante las Naciones Unidas ha comparado lo que le pasaba el sábado a Israel con la incursión terrestre de Hezbollah, perdón, con la incursión terrestre de Hamas. Hezbollah es quien lanzó misiles hace pocas horas, pero desde el norte, allá en Líbano. Estamos hablando de Hamas abajo en la franja de Gaza, que es el sur de Israel. Y lo que decía era que esta incursión armada terrestre que hizo Hamas había sido prácticamente el propio 11 de septiembre de Israel. Así lo dijo ante las Naciones Unidas y lo dijo también ante Fox News en una entrevista que daba. Pero aquí lo preocupante, pues, es la situación que se vive a esta hora, que tiene que ver con niños, mujeres, ancianos que fueron sacados de sus hogares, tomados como rehenes, según dijo el embajador de Israel ante las Naciones Unidas, y dice que la situación fue realmente, digamos, terrorífica, que civiles recibieron disparos y que la mayoría fueron prácticamente, o sea,
les quitaron la vida a sangre fría, según el relato que daba, al caminar por las calles. Esto hace parte de todo lo que se conoce horas después de esta incursión bastante complicada. Ahora, ¿qué ha dicho el ejército de Israel? Porque cuando yo menciono que hay estos rehenes que se han reportado por parte no solo del primer ministro Benjamín Netanyahu, sino también del embajador de Israel ante Naciones Unidas, y se da cuenta uno que es población altamente vulnerable porque estamos hablando de niños, ancianos y mujeres. El ejército israelí tiene en este momento una difícil situación porque tengan ustedes en cuenta que continúa el lanzamiento de cohetes en ambas direcciones o pues de misiles y no se sabe si se estaría planeando de pronto una incursión también terrestre para tratar de rescatar a los rehenes, pero mientras siga ese cruce, pues ahí está la difícil situación que tiene en este momento el ejército israelí. Hay víctimas de ambos lados. Ustedes saben que tenemos que ver el análisis siempre completo. Hay vidas, o sea, son vidas de lado y lado, y quieras que no, en cualquiera que sea la situación, ni de acá ni de allá, nadie escoge estar en una situación de esas. Así que, ¿qué dice el ejército israelí? Jamás fue más bárbaro y brutal que el Estado Islámico. Seré bien claro, Israel responderá con determinación y fuerza a sus crímenes de guerra no provocados. Ahí está, cortesía Deutsche Welle, es el canal del gobierno alemán. Alemania en las últimas horas fue contundente. La geopolítica cambia, la geopolítica es dinámica. En la Segunda Guerra Mundial los papeles eran muy diferentes. Rusia era aliado de Estados Unidos. Hoy ustedes ven cómo está la situación a partir de Ucrania, pero a 2023, por ejemplo, Alemania, donde se vivió una de las historias más trágicas para el pueblo judío, hoy a 2023 es un absoluto aliado, entre otras cosas porque pues son amplios socios comerciales y porque quieras que no, Occidente, y en este caso Israel, pues tienen una relación que los ha unido muy fuerte. Con Estados Unidos, por ejemplo, es un aliado histórico. Así que vamos a ver cuál es el papel de Alemania a 2023, informa Javier Arguedas, Deutsche Welle, canal alemán. Proporciona seguridad a varias infraestructuras judías en el país. Esta tarde, el canciller alemán Olaf Scholz anunció que Alemania reforzó aún más estas medidas en las instituciones israelíes y judías tras los atentados de Hamás que, recordemos, Alemania, la Unión Europea, Estados Unidos y algunos países árabes clasifican como organización terrorista. En sus declaraciones, el canciller recalcó que Alemania está del lado de Israel. Está claro que condenamos enérgicamente la actuación de Hamás. Pero sobre todo tratamos de evitar a toda costa que este ataque se convierta en un gran incendio de consecuencias incalculables para toda la región. Y advertimos a todos en esta situación que no se debe alimentar y apoyar el terrorismo. Esta posición es contundente, especialmente porque lo que decía el canciller alemán, si ustedes se dan cuenta, uno de los fenómenos políticos, sociológicos, si se quiere ver, es que en las últimas horas hay gente que ha tomado partido, hay movimientos en todo el mundo que ha dicho yo soy pro Israel, yo soy pro Palestina. De hecho, vimos ayer en Manhattan, en la Quinta Avenida, que se encontraban dos protestas, una pro Israel, otra pro Palestina. Se manejó en absoluto orden. Hoy veíamos en otros países otras manifestaciones. En España, por ejemplo, en las últimas horas en la Plaza España se vio un multitudinario movimiento pro Palestina, y también en Colombia, pues ustedes saben que en la mañana se presentó una situación en la Embajada de Israel a partir de esas manifestaciones de quienes están apoyando o haciendo protestas pro Palestina. ¿Qué dice Alemania? Pues el canciller Schulz ha dicho abiertamente: aquí no se va a permitir ese tipo de protestas apoyando a Palestina, lo ha dicho abiertamente. Estamos en este momento fortaleciendo la seguridad para cuidar todas las infraestructuras de Israel, o por lo menos las infraestructuras que tienen que ver con esos acuerdos que tienen comerciales con los judíos, y se estuvo
haciendo todo el día todo un ajuste de seguridad para protegerlo, pero ha sido Alemania enfático en que respalda en este momento a Israel. Así está el mundo en este momento. ¿Y qué les puedo decir frente a esto? Eh, Va a haber un momento de demasiada división. Vi que Dayani estuvo presente en el chat. Dayani, un abrazo. Te quiero invitar mañana al programa porque en esa serie de los 9 tiempos que atravesará la humanidad aprendimos a dilucidar probablemente todo esto que se venía. Habíamos entrado al 7º tiempo, pero parece que esto se aceleró y está diciendo Dayani que estamos en el 8º tiempo. Había unos acuerdos de paz que se estaban gestando entre Israel y los árabes. La semana pasada había algo de noticias frente a ello y pues yo creo que hay que hacerle seguimiento también. En todo caso, decirles en este momento, hay que mantener la calma, hay que tratar de que no se nos caliente la cabeza. Esto es lo que está pasando en el mundo y pues obviamente hay una serie de conflictos a escala global, pero cuando hablamos de este conflicto árabe-israelí, el contexto es bastante amplio, muy amplio. Algunos dirán, es bíblico, otros dirán, no le metan Biblia, otros dirán, no, váyanse a 1948 cuando se instaura, cuando se constituye el Estado israelí, y otros dirán, no, pero ¿cómo le van a preguntar a Yahvé a ver las escrituras? En fin, ustedes son ese gran imaginario colectivo del mundo, son esos libres pensadores, y digo libres pensadores porque creo que en este momento de la humanidad lo que más hay que proteger es la libertad de pensamiento, que sea un debate de ideas, no que se termine de pronto, y lo decía alguna vez en una entrevista que me hacían en Impacto Positivo, hablando de estas grandes divisiones del mundo, incluso de las mismas posiciones políticas, cómo se han fracturado familias, cómo se han fracturado amistades. Y yo creo que yo tengo que respetar en el otro, cuando protejo en el otro esa libertad de pensamiento, es también mi seguro para yo poder pensar distinto. Si yo te respeto por tu diferencia al pensar, entonces yo también estoy protegiendo mi diferencia al pensar. Y creo que esa va a ser la prueba que tenemos en estos tiempos para evolucionar como humanidad. Para cerrar este capítulo, yo creo que tan conmovedor, porque además tiene todo el contexto académico, pero también lo que está pasando es muy doloroso a ambos lados, digo nuevamente. Yo, la verdad, cuando se hicieron todos estos simulacros, nunca me imaginé que días después, prácticamente 3 días después, íbamos a estar hablando de un conflicto que sí es bastante tenso. Esto es serio, pero creo que ahí es donde llegan las pruebas como humanidad, de nuestra madurez como humanidad, de mantenernos en calma, serenos y sobre todo, primero, observadores. Ahora, hay que elevar, hay que mandar compasión, porque hay víctimas al lado y lado, y hay personas que la están pasando muy mal, como lo han pasado mal en Ucrania, como lo han pasado mal en muchos conflictos anteriores, y teniendo en cuenta que este conflicto particularmente tiene una cronología de muy larga data, donde se han perdido muchas vidas, donde también la Franja de Gaza hacia el lado de Palestina ha tenido momentos muy dolorosos. O sea, aquí se han sufrido de las dos partes, y yo creo que eso debe ser una verdad, y que los medios por lo menos están siendo muy ecuánimes y están registrando y están diciendo esto ha sido de lado y lado. Entonces, ojalá llegue la paz a los corazones. Gracias por acompañar estos análisis geopolíticos, pero con esta alta carga de lo político a lo humano, y que la evolución nos acompañe en este momento de la humanidad. Un abrazo muy grande para todos ustedes, para las personas que participaron activamente en el chat, para los más apasionados, para los más pacíficos, para los que piensan de una manera u otra. Gracias por hacer parte de todo este gran colectivo de esta civilización que conformamos nosotros y en los cuales hay que defender la libertad de pensamiento. Mucha paz para todos los corazones. Dios con todos, y que la evolución nos acompañe en este momento de la humanidad. Los amo mucho y nos vemos entonces mañana, Dios mediante. Esto fue Informativo G24, donde no competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis, porque queremos que usted sea su propio analista. Dios con todos.